Soy Audio. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández, dando inicio a un nuevo episodio de Soy Audio, nuestro podcast que llega cada semana trayéndoles temas de orientación, conocimiento, información, así como también los testimonios y experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. Somos 6 hijos y cuando mis papás les pusieron a mis hermanas en la escuela, yo quería estar en la escuela de ellas. Y hoy les tenemos un testimonio muy interesante, pero antes me gustaría invitarlos a que le den un like a este episodio y a que lo compartan. Sí, compártanlo para que cada vez más y más miembros de nuestra sociedad puedan enterarse de la problemática de la cual aquí conversamos. Y gracias también, una vez más, gracias a los que se vienen suscribiendo a nuestro canal de YouTube de Soy Audio. Y a quienes recién nos visitan, los exhorto a que también se suscriban, marquen la campanita y de esa forma recibirán una notificación cada vez que aparezca un nuevo episodio como este. Soy Audio. En esta oportunidad nos acompaña como invitada María Augusta Granda Carrión. Ella es magíster en Ciencias Sociales y Comunicación. Y con ella vamos a conversar sobre diversos aspectos, pero fundamentalmente me gustaría destacar su vivencia en el terreno de la realidad y también un poco en el campo de la fantasía como persona ciega de nacimiento. María Augusta, muy bienvenida a Soy Audio, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luchito, por la oportunidad que me das de poder estar en este programa que haces tú con mucho amor. Creo que le pones mucha fuerza de voluntad y eso es importante, el poder dialogar un poco sobre las experiencias y sobre todo sobre los aprendizajes que cada uno se lleva diariamente en la vida. Yo te conocí hace muchos años en tu faceta de radioproductora, pero hace poco me enteré que habías escrito un libro, entonces a veces uno se pregunta por dónde empezar, pero vamos así. Tú naciste sin ver. Así es. Desde chiquita tenías fantasías tales como que, por ejemplo, querías tocar el viento. ¿Cómo imaginabas tú al viento fantasiosamente al punto de querer tocarlo? Es que yo quería, a pesar de que el viento acariciaba mis mejillas, sacudía mi cabello cuando salía al parque con mi nana, yo le daba una forma al viento como algo circular, pero muy brillante, o sea, un color muy brillante, no, o sea, un color sin color, pero tenía un brillo, ¿ya? Así era para mí el viento, por eso es que yo, como lamentablemente por un lado mis padres nunca me dijeron que yo no veía, entonces yo tuve mi niñez de forma común, jugaba con mis amiguitas, me iba al parque, estaba siempre en cada casa porque mi tierra, pues Cariamanga, era antes una ciudad pequeña donde todos nos conocíamos, no había mucho tráfico tampoco como ahora. ¿Esto es en el Ecuador? Sí, ese es en el Ecuador, justamente al sur del Ecuador. Loja está en el sur del Ecuador, casi y Macará, que también está en la frontera con Perú. Entonces sí. Ya. Yo pensaba de repente que tú te hubieras podido imaginar que el viento era como un chico. No. Yo lo imaginaba que el viento es como las alas de un ángel, no de un chico, jamás se me pasó por eso, ¿no? O sea, era como las alas de un ángel, donde podría inclusive susurrarte al oído por el silbido que el viento hace, ¿no? Pero así yo me imaginaba y
y por eso era el deseo de tocar el viento. Entonces por eso le decía, mamita, quiero tocar el viento. Y claro, ella, mi mami siempre ha sido una persona muy sensible. Ella, quizá para no afectarme, nunca me dijo cuando era niña que yo no veía. Yo me llegué a enterar de esta cuestión cuando cuando vine acá a la capital, a Quito, a vivir con mis padres, y somos 6 hijos, y cuando mis papás les pusieron a mis hermanas en la escuela, yo quería estar en la escuela de ellas. Entonces ahí me dijo mi papá que no, que yo tenía que estar en una escuela especial para personas ciegas. Ahí me di cuenta y claro, se me unió el cielo con la tierra, porque nunca había tenido yo una amiga ciega en Cariamanga. Yo más bien tuve una amiga con discapacidad auditiva. Ella estudiaba en el Perú, pero en sus vacaciones iba a Cariamanga. Es unos 3 o 4 años quizá mayor que yo. Entonces, claro, los papás de ella eran felices que yo juegue con ella también. Y me llevaban a la casa, me querían mucho. Pero yo no podía jugar con ella porque no me podía comunicar. Ella sí me veía. Claro. Pero yo no le entendía las señas que ella me hacía. Entonces, claro, yo creía que ella se hacía la que no hablaba. Y yo me acuerdo que le decía, por Dios, sácate la galleta que tienes en la boca, o sácate el algodón que tienes en la boca. Inclusive, yo le decía, abre la boca, y veía que no tenía nada. Pero en sí era como esa falta de comunicación, ¿no? De no decirme que ella tenía esta discapacidad auditiva. Tú me decías que no te dabas cuenta que eras ciega. No me di cuenta hasta que, a mí la palabra ciega no existía en mi vocabulario. Es cierto que habían amiguitas que me escondían mis juguetes y me decían ciega, ciega, porque los niños son así. Pero cuando yo preguntaba, a la final nadie me decía qué significa ser ciega. Entonces yo no tuve ningún complejo de nada, porque tampoco mis papás es que me decían, ándate para que no te vean. No, mal, todo lo contrario. Las visitas venían, yo era la primera en salir, yo salía con ellos a diferentes lados. Entonces para mí era todo normal. Cuando tú querías jugar con los otros chiquitos, ¿no te golpeabas y eso no te decía algo? Bueno, es que yo tenía una nana que estaba conmigo siempre, y sí me golpeaba porque a veces yo me escapaba de sus manos y me iba a jugar con las flores. Me gustaba mucho esconderme entre las flores en el parque y que me busquen. Me encantaba estar como sentadita ahí y cubierta de flores todo el tiempo. Eso sí me gustaba. Y 1 o 2 veces me golpeé, pero ahí le llamaron la atención obviamente a mi pobre nana. Y claro, yo a veces me golpeaba a propósito, porque no sé, me gustaba, como que me gustaba llamar la atención también, por eso me golpeaba. A veces me golpeaba a propósito. Era increíble, pero, o sea, quería que estén conmigo, que me consuelen. O sea, eso era lo que me pasaba a mí. Pero esos golpes no te decían, mira, te golpeas porque no ves. O sea, intuitivamente no te permitían, digamos, llegar a la conclusión de que esos golpes eran producto de la ceguera. No, yo pensaba que yo me caí por correr, porque yo corro muy rápido, porque yo me tropiezo, pero nunca pensé por no ver. Es más, yo estaba en la escuela que estaban mis hermanas un tiempo, porque la profesora me quería en todo el mundo y lo que los querían, sobre todo a mis papás, y me pusieron en esa escuelita, y me enseñaban a escribir y todo, pero yo no. Yo cogí y rayaba y creía que ya todo estaba escrito y les decía, ya les gané. Entonces, claro, mejor me sacaron porque yo estaba molestando mucho a los niños. Y cuando terminaste la secundaria, ¿ya escribías? ¿O de repente en primaria comenzabas a escribir poesías, algo así, no? Claro, es que yo ya empecé mi braille el aprendizaje de mi sistema braille, yo les digo mi braille porque el braille fue mis ojos y siempre lo serán. Yo empecé a los 6 años que vine acá a Quito y estuve en la Escuela Santa Marianita de Jesús, que antes funcionaba en La Recoleta, pero esa escuela ya no existe, lamentablemente. Fue una escuela realmente que abrió
muchas cosas en mi vida. La verdad es que yo amo esa escuela, amo la educación que tuve en la primaria, porque sin esa educación mi vida no hubiera sido como es ahora. Bueno, de hecho ya eras consciente de que no veías. Claro, ahí ya pues. A ver, yo fui más consciente de la cuestión cuando me llevaron a Bogotá, porque mis papás hicieron todo lo posible para que yo vea. Cuando yo ya estuve en la escuela, obviamente yo ya sabía que ya no veía y que obviamente estoy en otra escuela, tuve que empezar a hacerme amigas de las personas que no ven, a encontrarle cierta razón a mi vida, cómo hacen ellas las cosas, porque claro, a mí todo me daba. ¿A qué edad era esto? Yo no sufría ni de nada. ¿A qué edad era esto? A los 6 años, ¿no? A los 6 años. Entonces, claro, la superiora me llegaron a tomar cariño. Yo creo que por esa razón también le dijeron a mi papá que lo mejor para que yo aprenda, primero, que ya no esté con la nana. Segundo, que me dejen semi-interna, es decir, que salga los fines de semana. Solo tendría que salir los fines de semana. Me costó mucho, le costó mucho a mi madre, pero fue una experiencia súper enriquecedora. Triste, porque todo cambio implica llanto, implica duelo inclusive, pero es por algo que se dan las cosas. Entonces, de esa manera, claro, mi papá tuvo que decirle a mi nana que no podría ya tenerla porque yo ya estoy en la escuela y que yo necesito desarrollarme sola. Y a mí pues me dijo una mentira piadosa, me dijo que ya no podía pagarle, y yo, como soy muy sensible, le dije: no se preocupe, papi, yo me quedo, no hay problema, yo me quedo interna y me quedo sin ella, no pasa nada. Y me costó acostumbrarme, me costaron muchas lágrimas, pero sí, fue un buen cambio. ¿Y desde cuándo comienza tu relación con la radio? A la cual vamos a llegar después, por supuesto, pero ¿en el internado comenzaste a oír radio? No, la radio sí, porque yo veía que mis amigas escuchaban las novelas de radio, Porfirio Cadena, Calimán, y me gustó muchísimo. Entonces desde ahí yo pedí un radio y dormía con el radio, y sí, además que yo tenía una costumbre, como era la más chiquita de la casa, sí. Yo jugaba solita con mis muñecas y hacía diferentes actividades, hacía juegos, era profesora de las muñecas primero, después era como que yo daba las noticias o hacía novelas. Entonces sí, o sea, siempre tuve esa cuestión de que me gustaba esta parte de la radio. ¿Te gustaba jugar a la radio como a mí? Claro, con mis amigas hacíamos con el cartón de papel higiénico. Sí. Que vacío, con ese tubito, sabíamos hablar como por micrófono: aló, muy buenas noches, aquí les voy a presentar la telenovela, ¿Cómo fue tu relación ya en tu juventud con los demás amigos? ¿La vista qué significó en tu relación? ¿Algún obstáculo? Sí, bastantes obstáculos. Fue porque yo viví mucho la discriminación cuando salí de la escuela, pues en los colegios te cerraban las puertas, claro, por el hecho de no ver, o porque generalizaban que a veces algunas personas ciegas no habían podido hacer esto, no habían podido movilizarse, y que va a pasar lo mismo conmigo, y que los compañeros no están aptos para ayudarme, y así. Ese tipo de rechazo sentí mucho cuando yo terminé la primaria. Cuando tú terminaste tu secundaria, bueno, intentaste algunas incursiones en ciertos cursos, pero te negaron. Así es. Sin embargo, cuando quisiste estudiar inglés, sí te aceptaron. ¿Tú llegaste a estudiar inglés hasta qué grado? Yo llegué todas las noveno nivel, que era la suficiencia de inglés en la en ese entonces, porque aún no había la licenciatura. Yeah. Entonces la licenciatura y la docencia estudié, pero en la Universidad Técnica Particular de Loja, o sea, a distancia. Ya. Tengo entendido que tú ahora enseñas inglés, ¿verdad? Sí, ahora enseño inglés de forma virtual. Ya. ¿Y cómo comenzó lo de la radio? O sea, ¿cómo fue que la señorita que escuchaba radio en el internado entra al mundo de la radio, a eso que yo llamo el maravilloso mundo de la radio en realidad, ¿no? Bueno, yo antes de entrar a la radio estaba en
Bueno, he sido entrevistada muchas veces por radio, iba a cantar a la radio cuando era pequeña. ¿Cantabas también? Porque nos llamaban a la Radio Colón, en ese entonces había la Radio Colón, e íbamos a cantar. Después yo ingresé en realidad a la radio, al mundo de la radio, cuando estuve estudiando mi maestría en la Flaxo, porque Belén, la coordinadora de la Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la facultad de posgrados, ella me consiguió para que practique en la radio en el CIESPAL, porque mi tesis era sobre la comunicación radial en las personas con discapacidad visual. Entonces, por esa razón hice mi práctica en la radio, en el CIESPAL. Hice un programa que se llama Nuestro Encuentro. Este programa ha sido todo mi mundo y es todo mi mundo, que si lo podría lo replicaría. Es un programa mío. Yo misma construí el guión tanto en CIESPAL como en la Flaxo, porque después en la Flaxo ya hubo radio y también estuve ahí por 2 años, ¿no? Luego pues hice la radio online, que ahí fue donde nos conocimos, en la radio Dinamismo. Claro. Ahí también hice un programa, no fue Nuestro Encuentro, fue otro tipo de programa, porque lo hice en conjunto con un compañero, con David Rivadeneira. Sí, me acuerdo de él. Entonces ahí hicimos un poco de radio, y bueno, espero que algún rato pueda estar en una radio, pero en vivo, porque a mí me gusta mucho interactuar con el público, frente a frente, y sobre todo porque a mí me gusta entrevistar a gente competente, a gente que ha investigado. Por ejemplo, en el programa yo entrevistaba a doctores, geriatras, a todas las personas que podía, actores también, ¿por qué no? ¿Por qué hiciste tu tesis? ¿Cuál fue la motivación? Porque yo veo que es muy difícil que exista un locutor no vidente pagado. Hay locutores, pero voluntarios, todos son voluntarios, todos tenemos que estar porque nos gusta la radio, nos gusta la comunicación, pero nadie piensa en decir, a ver, contratemos a una persona que sea locutora de radio y que aprenda o que lea las noticias. De paso, también él desarrolla su sistema braille o lee con el JAWS, no sé cómo se acomoden leer, pero la idea es que el locutor sea tomado en cuenta, que sea un comunicador ciego tomado en cuenta. Hay cosas que el comunicador no va a poder hacer, como por ejemplo ir a la calle donde ha habido un accidente. No va a poder hacerlo porque él no va a poder tomar las fotos porque no ve lo que está ahí, pero sí puede hacer otras cosas. ¿Tú has leído en braille frente a un micrófono? Yo sí. ¿Y cómo haces con el ritmo a la hora de locutar? Primero, o sea, si tú no sabes braille, entonces no puedes leer. Claro. Para mí, por ejemplo, para mí el braille es todo, como te dije, a nosotros nos hacían lectura y leíamos esos libros voluminosos de braille, por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Había siquiera 3 tomos de braille, esos 3 tomos me lo leía y me quedaba hasta de noche. Pero a mí para mí leer en braille es lo mejor, inclusive antes que escuchar, porque una lectura en audio pierdes mucho las escenas. En cambio, cuando lees, es como que tu mapa cerebral se abre y entonces captas con mejor atención todo lo que está ocurriendo. O sea, tú puedes leer en braille un guión y como si me lo estuvieras diciendo, hoy día vamos a presentar, no sé, pues a Marta. Porque inclusive el tono de voz tiene que ser, no va a ser Lara. O sea, no, pues. El guión, vos sabes que el guión es la pauta para que tú puedas seguir. El ritmo, el tono, le das tú. No, lógico. Entonces sí puedes leer el guión. Mientras corres los dedos de un renglón a otro, ¿cómo haces para no dejar vacíos? Porque con una mano tengo la parte que estoy leyendo, con otra enseguidita estoy en la otra línea. Eso es un truquito que uno puede hacer. Ahora vamos a otro campo. ¿Cómo así la escritura? La escritura nace a los 15 años, mis primeros brotes poéticos. Yo hacía poemas chiquitos, cortitos, pero quería que rimen. Y siempre trato de decir, al menos no trato, sino que la rima sale. Entonces, como yo tengo una hermana,
le gusta mucho la poesía y en eso somos afines. Y más que todo tuve un profesor de literatura súper bueno, un embajador, porque para que en el colegio, como fuimos los primeros alumnos de ese colegio nuevo, nosotros tuvimos profesores embajadores de la Condamine. Entonces, para que la educación fue muy buena, a pesar de todo los obstáculos que había, era muy buena la educación. Y teníamos un profesor que siempre nos alimentaba en nosotros esa parte de la prosa, del verso, del estilo, de lo estético. Y ya, entonces a mí me gustó mucho la poesía. Me encanta la poesía, es más, ahorita estoy participando en un concurso y quiero ganar. ¿Te consideras poeta? No me considero poeta, me considero amante de la poesía. ¿Y novelista o amante de la novela? ¿Perdón? Entonces, ¿también eres amante de la novela o novelista? Amante de la novela. A ver, esta es mi primera novela, pero me gustó porque la historia enganchó a mucha gente que me está comentando sus experiencias al leer mi libro. Se han enganchado con mi historia porque es una historia pues que habla de la democracia del Ecuador, que habla de todo aquello que está pasando a medias, pero también exalta el romanticismo. Yo sí me considero una persona romántica, eso sí. La novela se llama Más allá del mar. Sí, Más allá del mar. Y mi pregunta sería, ¿qué hay más acá del mar? Más acá del mar puede haber un universo sin estrellas. Y más allá del mar puede haber el infinito. ¿Cómo haces para describir paisajes que son fundamentalmente visuales? Por ejemplo, si vamos a entrar a una sala, a un comedor o a la puerta de una casa, ¿cómo las describes? Creo que ahí desarrolla mucho mi imaginación. Y, también dibujo cómo he estado en mi casa, en la casa que yo vivía con mis papás, y ahora en la casa que vivo acá ahora. Entonces sí hago una descripción, y acá en el mar, pues hago la descripción de la cabaña de los pescadores, que no es lujosa, pero es sencilla y hermosa. Es la cabaña pintada de azul. Entonces es también más imaginación. María Augusta, te agradezco por tu tiempo. No va a ser la última vez que hablemos. Te invito entonces a que te despidas de los seguidores de Soy Audio, renovándote pues mi agradecimiento. Ok, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Para mí ha sido un gusto y espero que no sea la primera ni la última el compartir contigo. Gracias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, sus curiosidades, y si me quieren escribir, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández. Gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.